En este domingo, pues parece un poquito extraño cómo el Señor nos dice que Él ha venido a traer la división, cuando pues muchas veces escuchamos que el Señor es el príncipe de la paz, que el Señor es el que nos viene a dar, pues ahora sí que ese sustento, que nos viene a rescatar del odio, la división. Inclusive San Pablo dice que Dios o Jesús ha puesto en su cruz al odio que dividía a los judíos de los paganos. Pero aquí tenemos que entender pues ya con el contexto de la semana pasada de los administradores, el fiel y el infiel, que es esta división. No es una división ahora sí que de la fraternidad de la iglesia. ¿En qué sentido la fraternidad? En que somos hermanos en Cristo, o más bien somos el mismo Cristo, en el mismo Cristo por obra del Espíritu Santo, como decía el padre Severino María Alonso en su libro Vivir en Cristo, que decía que nosotros por el bautismo estamos llamados a ser el mismo Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo, que nos hace uno en Cristo por esa gracia sacramental. Y es aquí donde pues también podemos descubrir cómo a lo largo de la historia pues muchos han hablado de esa unidad de la iglesia, pues ya desde los santos padres hablando precisamente de que es una sola iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo fundó solamente una iglesia en la roca de Pedro, y dice por eso en Mateo 16: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán. Lo que sí dicen los padres de la iglesia es de que la iglesia va a ser atacada. Podemos descubrir también lo que decía la reflexión del padre Teófilo Viñas de la Orden de San Agustín, que decía que la iglesia pues sigue siendo atacada. Y es aquí donde podemos ver pues ejemplos claros. Por ejemplo, ahora la iglesia en Nicaragua, cómo pues está siendo atacada por el gobierno del país, que inclusive salió una nota que ya se declaró como un país sin Dios. Y es precisamente cuando nosotros dejamos a Dios, cuando nosotros queremos salir de la unidad de la iglesia, que es la unidad de Cristo con el Padre, pues es cuando nosotros estamos también haciendo esa violencia, estamos haciendo esa guerra contra la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Es aquí donde cada uno de nosotros tiene que aprender a descubrir el llamado de la fe. Y es donde también tenemos que conocer esa fe. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vamos a poder vivir en esta unidad? Es lo que muchas veces pasa. No conocemos nuestra fe y entonces pues llegan las sectas, llegan otras religiones y pues nos mueven el tapete. ¿Por qué? Porque no tenemos esa fortaleza. Por eso San Pedro en su carta dice: den razón de su fe. ¿Y cómo vamos a dar razón de nuestra fe si no la conocemos? Y es aquí donde, pues, como he escuchado a algunos sacerdotes que dicen, pues sí, ahorita hay una crisis en la iglesia. ¿Por qué? Porque pues se dicen tantas cosas, no hay una seguridad en la fe. ¿Por qué? Porque pues no vivimos nuestra fe o no conocemos nuestra fe. Y entonces viene la violencia, viene pues ahora sí que todos los males habidos y por haber. Verbigracia, pues la violencia que sufrió nuestra ciudad de Tijuana, la violencia que están sufriendo en Ciudad Juárez, en Querétaro y en otros lugares. Y es precisamente, ¿por qué? Porque le hemos cerrado la puerta a Dios. No hemos querido estar ahora sí que en la barca de la iglesia, recordando pues precisamente también ese sueño de Don Bosco, que ve a la iglesia como un barco que está por naufragar. Y pues ven dos columnas, o vienen esas dos columnas que lo sacan a flote, que es la Eucaristía y la Virgen María. Y es precisamente
ahí. Pero ¿cuántos en ese momento de que ven que está por naufragar la iglesia, pueden salir huyendo? Como ciertamente en las películas en donde, sobre todo de piratas, cuando se está hundiendo la nave, ¿qué es lo que dicen? Pues hay que saltar, y pues saltan del barco y se alejan. ¿Para qué? Para no hundirse con la iglesia, con la nave. Ciertamente la iglesia no se va a hundir. ¿Por qué? Porque Cristo es el que la sostiene. Y esto pues también lo podemos ver, como lo veremos, o más bien ya lo vimos en 3 semanas, que es precisamente ese pasaje donde se está hundiendo la barca y los apóstoles: Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor calma al viento, calma la tempestad, y viene esa paz. Y es así donde Cristo también va a traer esa paz a la iglesia. Pero nosotros tenemos que estar bien dispuestos. Nosotros tenemos que seguir, pues ahora sí, el conocimiento de la fe. Aquí pues tenemos el tesoro del catecismo de la Iglesia Católica, en el cual podemos pues conocer. También tenemos las Sagradas Escrituras, y es aquí ese propósito de leer por lo menos un pedacito, una perícopa, que es uno de esos subtitulitos que tiene la Biblia. Por ejemplo, el pasaje del juicio final, que es Mateo 25, 31 al 46. Y así podemos ir leyendo una perícopa del Evangelio o de la Biblia, si queremos partir desde el Génesis. ¿Para qué? Para conocer qué es lo que yo creo. También pues vivir nuestra vida sacramental, nuestra misa y confesión frecuentes. También pues la oración, que es también cómo voy a entrar en ese contacto con Dios. Pero si no hago esto, si no me interesa y estoy más tendido al mundo, pues obviamente nuestra fe se nos va a ir acabando. Vamos a querer salir corriendo de la iglesia, no vamos a querer vivir el compromiso, y es ahí donde está la división. Es ahí donde el Señor dice: he venido a traer división. ¿Por qué? Porque se tienen que ir los que son infieles para que queden solamente los fieles. Es aquí donde tenemos que esforzarnos cada día para ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, en ese mandamiento de amarnos los unos a los otros, de buscar el bien. Y aquí pues también en el buscar el bien es pues pedir por todos aquellos hermanos que no quieren someterse al plan de Dios. Como leía un documento de la iglesia, ahorita no recuerdo qué documento, pero decía: es que Cristo ha venido a salvar a todos, y es una invitación que hace para que todos entren en comunión con Él, pero todavía no se han recibido esa invitación. Por eso nosotros tenemos que salir a anunciar a aquellos que no conocen a Cristo que Él los quiere, y Él quiere salvarlos, para que, sometiéndose a su divina voluntad y recibiendo la gracia de su cuerpo y su sangre, puedan vivir en esa unidad y en esa paz. Obviamente, pues ahí si no han sido bautizados porque no han conocido a Dios, pues primero bautizarse. ¿Para qué? Para que puedan recibir los sacramentos. Si han dejado su fe porque pues no tenían ese fundamento, pues bueno, ir por ellos. ¿Para qué? Para que podamos vivir en esta unidad con Cristo, con el Padre, para que el mundo crea. Por eso en San Juan dice: Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea. Pero como no hemos tenido ese sentido de buscar la unidad en Jesús, por eso el mundo no cree, por eso el mundo está como está. Por eso necesitamos hoy despertar y buscar verdaderamente, dar ese testimonio de Jesús, dar ese testimonio de fe, de amor, de entrega, para que corramos por ese camino. Y así el día que el Señor nos llame a su presencia, también podamos decir como San Pablo: he luchado el buen combate, he corrido hasta la meta, he guardado el depósito de la fe, ahora solamente espero la corona que Dios me tiene prometida. Y es ahí, en esa fidelidad, es ahí, en ese día a día, el ir conociendo a Jesús, unirme a Él, para que podamos dar ese buen testimonio y el mundo verdaderamente
encuentre al Señor, encuentre el camino de la salvación. Por eso, pues hoy, hermanos, hagamos ese compromiso, aprender a vivir mi fe para que podamos vivir en la unidad de Dios y de la Iglesia.